esta enseñanza de la perseverancia se da porque el que está perseverando en los caminos del Señor, siendo un mentiroso, tiene que pensar y tiene que reflexionar que no va a ser salvo, porque la Biblia lo dice, que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Romanos capítulo 2, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Bueno, vamos a hablar hoy de una de las doctrinas fundamentales, la doctrina de la perseverancia. Bueno, ¿qué significa la palabra perseverancia? Es el esfuerzo continuo. Escuche, la palabra perseverancia significa es el esfuerzo continuo. Continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que podemos encontrar en el camino. No perder nunca la voluntad y la esperanza. Bueno, vamos a hablar de la perseverancia. Es el esfuerzo continuo. Un médico comienza a estudiar. Y él, para llegar a ser médico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perseverar. Cualquier profesión, hermano, que comienza una persona, que comienza a estudiar una persona, una profesión, si no persevera, no se puede graduar. Si hablamos en el campo del negocio, una persona comienza un negocio. Y si quiere ver fruto, tiene que perseverar. Yo siempre oigo por aquí de un hermano que montó un negocio y duró varios días, semanas o meses, sin vender ni un solo artículo. Así es, hermano Luis. Pero ¿qué pasó con ese hermano que duró varios días, varias semanas sin vender ni un solo artículo? Si él se hubiera desesperado, hermano, y no hubiera perseverado, no tuviera lo que tiene hoy. Porque siempre que una persona emprende una carrera o un negocio, van a venir obstáculos. Ustedes no creen, hermano, que para nosotros ser salvos se van a venir obstáculos. Y es bíblico. Mire, en el capítulo 10 de San Mateo, del verso 16 al verso 22, para Jesús hablar en el verso 22 de la perseverancia,
Primero habló de una cantidad de obstáculos. Primero habló de una cantidad de barreras. Primero habló de una cantidad de dificultades. Si usted lee el verso 16 de San Mateo 10, les habló de fieras. Y cuando habla de fieras, está hablando de una manera figurada. Usted sabe que las fieras devoran. Si leemos el verso 17, habla de que seré llevado a los concilios. Y también les habla que iban a ser azotados. Y en el verso 18 le dice, y seré llevado ante gobernadores. Estamos hablando del capítulo 10 de San Mateo. Seré llevado ante gobernadores y reyes y seré llevado por causa de mi nombre. Y en el verso 22, donde habla de la perseverancia, le dice, y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Mire que para el Señor dar la enseñanza, en el verso 22 de la perseverancia, tuvo primero que hablar de los obstáculos. Que pueden presentarse para que la persona no persevere, para que la persona no siga adelante, para que la persona se detenga en el camino. Y no está hablando de obstáculos pequeños. Léaselo bien para que vea. Está hablando de obstáculos bien grandes, hermano. Allí en el capítulo 10. Y después que le habla de los obstáculos bien grandes, es que le dice el que persevere. Como quien dice, el que persevere sobre todos estos obstáculos y dificultades será salvo. En el capítulo 24 de San Mateo, del verso 3 al verso 13, les habla por segunda vez de la perseverancia. Pero noten lo que hacía Jesús. Antes de hablarle de la perseverancia, allí en el capítulo 24, le habla de los obstáculos, de las barreras, de las dificultades. Él comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y les habla que vendrán guerras, rumores de guerra.
Les habla que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto. Y en el verso 9 le dice, y os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero en el verso 13, después que le habla de todas esas cosas, y no son cosas pequeñas, son cosas grandes, hermano, que se pueden presentar no a usted solo, sino a todos los que tomamos este camino, esta carrera de seguir a Cristo. En el verso 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero primero le presentó los obstáculos para que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando viene el obstáculo, la dificultad, la lucha, la prueba, uno tenga que decir, tengo que vencer todas estas cosas y tengo que perseverar. Porque hablando de lo que Jesús dijo en el capítulo 10 y en el capítulo 24, muchos hermanos no han podido seguir, no han podido continuar, aunque ya estaban sobreadvertidos y estamos sobreadvertidos. Cuando vienen esas cosas, muchos retroceden. Una alabanza para el Señor. Ahora en este tiempo no esperemos. Ahora en este tiempo no esperemos solamente estos obstáculos, estas barreras que presenta Jesús, que son por cierto grandes. Ahora no esperemos solamente eso. Ahora pueden venir otros obstáculos para que usted no persevere en el camino. Ahora se puede presentar un problema con el hermano de la iglesia. No voy a seguir más al Señor. Ese hermano me la tiene en rojo. Este hermano esto y esto. Y se han presentado problemas entre hermanos. Y cuando se han presentado problemas entre hermanos, algunos no han continuado, se han quedado, han dicho, tantos problemas que tenía yo en el mundo. Y si ahora llego a la iglesia para estar emproblemado con el hermano, para eso mejor no sigo. Y no siguen, hermano, se quedan. De pronto no puede ser el problema con el hermano. De pronto el problema es con los hijos. No, yo no voy a seguir el evangelio, tantos problemas que yo tengo con mis hijos.
O el hijo puede decir, yo no voy a seguir el evangelio porque tantos problemas que yo tengo con mis padres. Ellos que deben de ser ejemplo para mí. Y siempre la persona que trata de retroceder, trata de justificar, hermano. Pero aquí no se vale justificación. Aquí tenemos que mirar que Jesús, para hablar de la perseverancia, primero nos mencionó una lista larga de dificultades, de obstáculos. Porque siempre en la vida cristiana habrán dificultades. Habrán obstáculos. De pronto no es con los hijos. De pronto el obstáculo es con la esposa. Y cuando la esposa comienza a cortar los servicios, si es así que me cortan la luz, me cortan el agua y me cortan el teléfono, en parábola, ¿no? Ay, hermano, usted que le corten la luz en parábola, aguantar calor. Usted que le corten el agua, aguantarse, no tiene para bañarse, en parábola. A usted que le corten el celular, en parábola. ¿Qué dice usted? ¿Qué dirá el hermano ahí? Estamos hablando de los servicios. Y sabe que muchos hombres, cuando le han cortado el servicio, no voy a seguir más el evangelio. Mi esposa no me quiere, ya me cortó los servicios. Ahora sí estoy bien llevado, ya no voy a seguir más. Tengo que buscar por ahí quien me reconecte los servicios a otro. Y busca quien le reconecte los servicios. Ya busca otra empresa que le reconecte. Estamos hablando en parábola. Pero la Biblia dice, hermano, el que persevere con los servicios cortados, este será salvo. Oye, ¿sí me entendieron ustedes esa parábola, hermano? Y esos son los casos que se dan diario a menudo. Gente que se va de la iglesia porque le cortaron los servicios. Una alabanza para el Señor Jesús. Hermano, aquí en este camino tenemos que perseverar sobre todas las dificultades que se nos vengan. Por eso dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Oiga, mire, Jesús no habló, tome mi cruz. Jesús habló, tome su cruz. Los obstáculos pueden ser la cruz para que usted no persevere. Una alabanza para el Señor de la gloria. Uno ha estado por ahí en las orillitas, hermano, cuando hay ceremonias fúnebres de otras denominaciones, que dice allá el ministro de ellos, fulano de tal, descansó en la paz del Señor. Pero resulta que ese fulano de tal que descansó en la paz del Señor, dice él, tenía 10 años de apartado y había tenido más de 10 mujeres y se había pegado más de 500 borracheras.
Y el día que murió, lo declara ese ministro como salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Ezequiel 18:24. ¿Sabe cómo dice la Biblia en Ezequiel 18:24? Proyéctelo para ver. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Hay una pregunta: ¿vivirá él? ¿Qué dice usted? Ninguna de la justicia que hizo le serán tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y todavía hay hermanos así creyendo, hermano. Si yo me aparto del Señor y muero, soy salvo. Porque yo caminé un tiempo con el Señor, 20, 30 años. Y el pago de esos 30 años de haber caminado con el Señor, Él me los va a pagar. Aquí lo dice muy claro: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, viene la pregunta: ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le serán tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, y por ello morirá. Hermano, tú puedes llevar 50 años en el Evangelio. Tú puedes llevar más de 50 años en el Evangelio. Y el día que tú te apartes y mueras apartado, tu alma se pierde. Porque el Señor lo dijo muy claro: el que persevere, este será salvo. ¿Y qué dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, el verso 16? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía ¿de qué? De los muertos. Hermano, viene a parar en la compañía de los muertos. Si yo o tú nos apartamos del Evangelio, Dios nos guarde. Venimos a parar ¿a dónde? A la compañía de los muertos. Oye, y después de haber luchado tanto tiempo, eso es lo que yo veo en algunos hermanos. Después de luchar tanto tiempo, servirle al Señor, estar firme en el Señor, hermanos, pierden la salvación por una hora de placer. Si es que aguanta la hora, hermano. En parábola también, hermano. Si es que aguanta la hora. Oiga, perder 30, 40 años caminando con el Señor por una hora de placer.
y teniendo un restaurante hasta más bonito, hermano, que el que busca prestado. Decía un pastor una vez que cayó uno por allá y tenía una mujer linda, bonita, y cayó con una fea. Y el pastor dijo: hombre, ese hermano no sabe ni caer. Porque ¿cómo es que un hombre que tenga una mujer bien bonita, simpática, linda, va a caer con cualquier mujer fea? Eso no se justifica, ¿cierto? Entonces el pastor dijo: hombre, tú no supiste ni caer. Queriendo decir, si tú tuvieras una mujer bien fea, bien maluquita, y caíste con una bien bonita, de pronto supiste caer. Pero hay hombres, hermano, que tienen tremendas mujeres bonitas y caen con cualquier mujer por ahí. Gloria a Dios. Entonces, el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Y sabe qué dice el libro de los Hebreos capítulo 3? El verso 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y San Pedro, hermano, capítulo 2 me parece que es, segundo de San Pedro me parece que es, capítulo 2, verso 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Oiga, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Porque le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, la persona que se aparta de los caminos del Señor, no le dé asco, porque eso lo dice la Biblia. Pronto usted es malo de estómago y a usted eso le revuelve el estómago. Oye, hermano, no hable de eso, Le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vomita. Y tiene uno que tener el estómago bien puesto cuando ese perro vomita. Porque si no, termina uno vomitando también, hermano. Y después que el perro vomita, al poco rato va y se come el vómito. Oiga, la persona que se entrega al Señor, el Señor lo limpia, lo purifica, lo lava, lo santifica y lo salva. Y después de ese trabajo de regeneración, volverse al mundo, está siendo como el perro, hermano. El mundo, aquí el Señor lo está comparando como un vómito de perro. Ahora vamos a pensar
a redondear bien el versículo donde comenzamos la enseñanza. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora vamos a ver cómo estamos perseverando. Ahora vamos a ver, vamos, ahora, pregúntate, tú te vas a preguntar, ¿cómo estoy perseverando? Hermano, porque si yo estoy en el Evangelio, yo tengo que mirar cómo estoy perseverando. Porque el hecho que yo esté en el Evangelio, el hecho que yo esté perseverando en el Evangelio, pero hay que ver cómo estoy perseverando. Persevero siendo un mentiroso. Persevero siendo un engañador. Persevero siendo un peleonero con los hijos, con la esposa. Persevero siendo un peleonero con los papás, grosero. Malcriado no, porque malcriado esa es una palabra que se rebota para el papá. Cuando usted le dice, uy, mijo, tú sí eres malcriado, le está diciendo que no lo supo criar. Eso es lo que significa la palabra malcriado. Y si un padre le dice al hijo que es malcriado, ¿quién es el que tiene la culpa? El papá. No es el vecino, porque el vecino no lo crió. No es el pastor, porque el pastor no lo crió. El hijo malcriado, el responsable es el papá. Porque hay padres, hermanos, que no saben criar a sus hijos. Hay padres lo que hacen es torturar a sus hijos. Entonces, vamos a ver, vamos a examinarnos, hermano. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos esa parábola, que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabe cuál va a ser tomado? El que ha perseverado en bien hacer. Aquí lo dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Hermanos, si usted o yo perseveramos en el Evangelio, en bien hacer, seremos salvos. Pero si perseveramos en el Evangelio siendo unos tramposos, menos mal no hay tramposo ni engañador. Se da porque el que está perseverando en los caminos del Señor siendo un mentiroso, tiene que pensar y tiene que reflexionar que no va a ser salvo, porque la Biblia lo dice, que los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Sabe? Yo he administrado gente, hermano, hombres dentro de la iglesia, camuflados con dos mujeres. Y viene el uno y dice, hermano, y yo le digo, bueno, él está viviendo con otra mujer. Sí, hermano, está viviendo con otra mujer, con una mujer por allá. Bueno, yo lo voy a llamar, pero usted es el que va a hablar. Ah, no, hermano, así sí no, hermano, así sí no. Usted me va a meter en problemas. Ah, y usted sí quiere que yo me meta en problemas. Y así con ese soncito los hemos tenido camuflados en la iglesia, hombres, hermano, con otra mujer aparte de su esposa. Y ahora a la viceversa, hemos tenido mujeres también en la iglesia viviendo con otro hombre aparte de su esposo. Mujeres que tienen su esposo y tienen otro marido.
A mí siempre me han tirado esas cascaritas así. Por allá había una hermana y que vivía y que con el vecino. Oye, y eso venía el uno y venía el otro. Y todo el que venía, pero ¿yo qué puedo hacer si yo la encontré sirviendo? Yo la encontré que el pastor le había dejado cargo. Yo para quitarle el cargo tengo que tener pruebas. Hermano, pero es que ella está viviendo con el vecino. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarla. Pero yo no voy a hablar. El que va a hablar es usted. No, hermano, no me vaya a meter a mí en ese problema, hermano. Venía el otro. Porque venía uno tras el otro. Venía el otro. Yo le decía lo mismo. Bueno, eso es facilito. Vamos a llamarla. Yo la llamo, yo la mando a llamar. Pero yo no voy a decir ni una sola palabra. Usted es el que va a hablar. Ay, hermano, así sí, no, hermano. Yo quiero que usted la ponga en disciplina. Hay que esperar que termine el año para quitarle el cargo y dejarla sin cargo. Porque así no se puede actuar. ¿Ah? Hay que dejar que crezca ¿qué? La cizaña ¿con qué? Con el trigo. Tiene hijos, tiene familiares. Y no se puede hacer eso. A la cárcel puedo ir yo porque si no le compruebo es una calumnia, ¿cierto? ¿Y quién queda como calumniador? El pastor me levantó una calumnia. Pero si es usted el que me viene a decir, entonces cuando se presente un casito de eso, que usted sepa que una hermana está viviendo con otro hombre que no es su esposo y me lo viene a decir, y yo lo que le voy a decir, usted sabe qué es lo que yo le voy a decir. Bueno, hermano, vamos a llamarla. Pero usted es el que le va a decir. Usted es el que le va a decir. Una vez también vino una joven, hermano. Me dijo, hermano, la joven tal se encierra con Julián y Juliano. ¿Tú la has visto? Sí, yo la he visto. ¿Tú te atreves? Sí, yo me atrevo. Vamos a llamarla. La llamamos. Oye, eso maldecía a la muchacha. Y me maldijo a mí. Y me dijo, usted es un perro. Y tengo que verlo salir de esta iglesia como un perro. Oye, esa muchacha te verá brava. Pero yo no la enfrenté. La enfrentó la que me trajo el comentario. Y ellas dos se agarraron ahí, hermano, a hablar. Y una decía a la otra y yo ahí oyendo. Oiga, y por último el que terminó siendo perro fui yo, hermano. Yo fui el que terminé siendo perro. Y eso que yo tomé, hice lo que debía. Yo no hablé nada, habló la otra. Entonces cuando usted sabe algo de otro, tómele foto, tenga prueba, tenga evidencia. Porque es hasta peligroso. Puede quedar como un calumniador. Porque usted no puede decir lo que otro está diciendo. Ni comentar lo que otro está diciendo. Hay que tener pruebas. Porque a uno lo pueden demandar por una calumnia, hermano. Entonces, vamos a pensar en ese versículo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermano, vida eterna a los que perseveran. Hermano, hay que perseverar en el bien hacer. Hay que perseverar en amor. Amados los unos a los otros. Hay que perseverar en justicia. Hay que perseverar. Es una doctrina. Y es una doctrina que tiene que ver con las demás doctrinas. Porque si se enseña la doctrina del amor y la persona no persevera en la doctrina del amor, ¿qué dice la Biblia? El que aborrece a su hermano es ¿qué? Es homicida. ¿Y qué dice la Biblia? Que ningún homicida tiene ¿qué?
parte en el reino de los cielos. Hermano, si usted no sabía que aborrecer a un hermano, eso significa ser homicida. Si usted aborrece a un hermano, es un homicida. El que aborrece, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Entonces, si se enseña del amor, que tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que perseverar en el amor. Si se habla de la fe, tenemos que perseverar en la doctrina de la fe. O sea que esta doctrina de la perseveración, ahí está claro, vida eterna, vida eterna. Hermano, ¿y detrás de qué va usted en el evangelio? Usted no va en el evangelio por plata, por mujer, por esto y esto. Nosotros vamos en el evangelio. El objetivo principal de nosotros seguir el evangelio, hermano, ¿sabe cuál es? Ser salvo. Ser salvo. Ser salvo. El que persevere en bien hacer. Tenemos que perseverar. Y uno se tiene que estar examinando. Uy, si yo soy un engañador, si yo soy un estafador, yo soy un tramposo, yo soy esto y esto y esto. Eso no lo dice la Biblia, vida eterna. A los fornicarios, a los adúlteros, a los tramposos, a los mentirosos, a los hechiceros, a los borrachos. A esto y esto no, la Biblia lo dice, vida eterna a los que perseverando en bien, hermano, en bien hacer. Mire, ahí habla de hacer, de lo que yo hago. A mí me van a condenar. ¿Sabe qué me puede condenar a mí? Lo malo que yo haga. Pero lo bueno que yo haga me va a salvar. Pero no podemos vivir una vida doble. Haciendo mal y haciendo bien. Mismo Señor lo dijo, no se puede seguir dos señores. No se puede seguir haciendo mal y haciendo bien. Tenemos que quedarnos con el bien. Porque el Señor viene, hermano, por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que ha perseverado en la doctrina. Mire, el capítulo, no me acuerdo bien cuál es el capítulo de los Hechos, donde dice que la iglesia perseveraba. Perseveraban, hermanos, los hermanos juntos. Perseveraban. Pero hay que ver cómo tengo yo que perseverar. Perseverar en este camino. Tomado de la mano del Señor. No que yo esté tomando al Señor por la mano. Es el Señor el que me tiene que tomar a mí por la mano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Es una doctrina fundamental, importante, que hay que enseñarla. Porque nosotros no nos podemos engañar a sí mismos. Y perseverar en la iglesia con una fachada bonita. Pero por dentro, hermano, ¿qué? Como dice el versículo, ¿y perseveraban en qué? Oiga, qué versículo de bonito, hermano. Perseveraban en la doctrina. Lo que yo les estaba diciendo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay que perseverar.